Hola a todos. Me van a poner mi nombre. Os voy a presentar a continuación todo el trabajo que he ido desarrollando en mi tesis doctoral sobre consolidación de hueso arqueológico. Y bueno, no sé si todos sabréis, pero bueno, el hueso es un documento muy importante para saber más sobre la evolución humana, sobre otro tipo de especies, sobre paleoambiente y además muchas veces ese tipo de estudios lo que necesitan es la manipulación de esos huesos. ¿Qué pasa? Que cuando ese hueso se deposita en un sitio, en un yacimiento y empieza a enterrarse, en el momento en que empezamos a levantarlo se puede producir toda una serie de daños que no permiten ese tipo de investigaciones, con lo cual ahí es el momento en el que necesitamos consolidarlo. ¿Qué tipo de consolidantes se han utilizado para hueso arqueológico? Bueno, pues principalmente se han utilizado resinas orgánicas. Estas dos revisiones sobre consolidación de hueso arqueológico son de hace muchísimo tiempo, entonces podéis no tenerlos muy en cuenta, pero otro tipo de artículos ya más recientes, de 2019, sobre la consolidación, bueno, es sobre especies humanas que nos reportan un poco con la conservación de esos huesos, ya nos dicen que sí que se ha consolidado, por ejemplo, con el famoso Paraloid B72. Además, como es el que más se utiliza, también se ha estudiado si este tipo de consolidantes también interfieren en estudios de la superficie de los huesos o también para otro tipo de estudios que también se hacen para la evolución humana, como isótopos, ADN y dataciones. También en 2014 se publicó un artículo sobre la consolidación de huesos medievales que utilizaban nanopartículas de hidróxido de calcio, concretamente el hidróxido de calcio comercial, que es el NanoRestor. También ha habido algún artículo más nacional, pero como que no tuvo más desarrollo. También a partir de 2010 ya sabéis que se propuso la consolidación a base de la síntesis de la hidroxiapatita y claro, esto, como la hidroxiapatita es muy similar a la biapatita, que es el principal componente mineral del hueso, pues se han ido desarrollando un montón de artículos sobre este tema en hueso arqueológico. Claro, en mi tesis lo que me encuentro es una serie de artículos que la información es muy variada, las metodologías son muy variadas, no hay comparaciones entre este tipo de consolidantes, entonces yo tengo como principal propósito evaluar la eficacia de esos consolidantes y poder evaluar todos y con unas metodologías o intentando proponer una metodología que pueda ser seguida para que se comparen mis resultados con los de otros estudios. Entonces, ¿qué he hecho? Pues primero, como todos sabemos en conservación y restauración, proponer un estudio de diagnosis del estado de conservación de hueso arqueológico y también poder medir la capacidad de penetración de cada tipo de consolidante y también la capacidad de cohesión, esa capacidad de refuerzo de la propiedad mecánica. Bueno, el estado de conservación, ¿por qué quise mirar y proponer una metodología de diagnosis? Pues bueno, porque todos estos artículos de los que os he hablado asumen que ese hueso tiene que consolidarse, pero no todos los huesos arqueológicos se consolidan. Las porosidades el tipo de porosidad que se publica no se compara con otro tipo de huesos, no se sabe muy bien qué tiene que ser normal o qué no es normal. También no hay datos de propiedades mecánicas y no se discute con otro tipo de huesos arqueológicos de otro tipo de contextos. Entonces, en 2021 publicamos un artículo en G-Conservación, precisamente, en el que proponemos los estudios de tafonomía para poder describir esos estados de conservación. La tafonomía es una ciencia que viene de la geología que se encarga principalmente de estudiar la formación de yacimientos. Entonces tenemos dos fases, y una es la bioestratigrafía, que sería justo el depósito del hueso hasta que se entierra, y a partir del enterramiento sería la fosiliagénesis. Pero hay que tener mucho cuidado porque no es lo mismo que fosilización, porque fosilización lo que es la recombinación completa o la restitución completa de la biopatita en otro tipo de mineral. Y esto puede producirse tanto antes como después de la fosiliagénesis. Pero bueno, más o menos todos estos estudios nos pueden decir qué factores intervienen, qué tipo de mecanismos, incluso qué indicadores hay de deterioro en ese hueso. Entonces, como ejemplo, quise aplicar un poco esto que propuse, claro, teóricamente, y lo quise aplicar a un hueso arqueológico que al final es la muestra principal de mi tesis, que es hueso de hace 1 millón de años, procedente de un mamut, del Barranc de la Boella, que está en Tarragona.
Lo presentamos en un póster el año pasado en un congreso de tafonomía y entonces, por ejemplo, con técnicas como la porosimetría de mercurio pudimos ver qué tipo de distribución de poros tienen mis huesos y vimos que había un gran componente de huesos que estaban más o menos entre los 50 y 0,1 micras. Esto, en los estudios de diagénesis, lo que han hecho ha sido relacionarlo con biodeterioro. En nuestro caso, ellos lo llaman bioerosión. Ellos lo atribuyen a que hay bacterias que están erosionando esos huesos y que están además remineralizando. Además, también nos encontramos unos poros mucho más pequeños que corresponderían a una pérdida de colágeno que también pudimos ver a través del estudio de infrarrojos. Bueno, como esto ya lo he realizado, lo que me gustaría también con estos datos es poderlo comparar con otro tipo de yacimientos y así poder conocer un poco más cómo es el deterioro de esos huesos arqueológicos. Pero bueno, ya contado esto, paso a la evaluación de la penetración. Aquí, a finales del año pasado, publicamos un artículo en el que vemos un poco la capacidad de penetración de 3 diferentes consolidantes. 2 que veis que son resinas acrílicas y uno que sería el NanoRestore, como ya hemos visto en 2014, que habían propuesto. Bueno, el acril, debido a esa viscosidad tan alta, no tiene adherencia hacia el hueso y además no penetra. Con ningún tipo de método de aplicación no penetra para nada. El Paraloid, en cambio, sí que, bueno, con el goteo y con la capilaridad no penetra, pero sí que con la inmersión vimos que se podía forzar esa penetración debido a esa viscosidad baja. Y luego las NanoRestore, utilizando el indicador de la fenoftaleína, vimos que en todos los casos realmente, aunque no hace una capa hidrófoba, pero sí que no permite como una penetración válida. Y esto sí que se ha visto en otro tipo de artículos sobre piedras, que el NanoRestore no resulta muy eficaz cuando la piedra tiene poros muy pequeños. Y precisamente el tipo de poros que hemos estado viendo que hay en los huesos es bastante más pequeño de las partículas que vemos en el NanoRestore. Luego, en cuanto a las propiedades mecánicas, tenemos unos límites muy grandes porque no tenemos disponibilidad a tamaños grandes o a tamaños geométricos. Por lo tanto, al final tenemos que aplicar test de durezas. Lo que pasa es que no sabemos si tiene mucha representatividad en las propiedades mecánicas de todo el material. Pero bueno, vimos que sobre todo el NanoRestore tiene una alta resistencia porque hemos visto que el carbonato cálcico que después se ha formado sí que está haciendo de resistencia con en el material. Y luego también con la hidroxiapatita, hicimos la síntesis de la hidroxiapatita con el doctor Sassoni y aquí utilizamos 2 tipos de indentación, una del Vickers y otra del NUP. Y aquí vemos que los datos se revierten. Vemos que en el NUP, al tener una indentación más superficial, sí que parece que el diamonio tiene más resistencia, pero en cambio en un Vickers que sí que tiene más penetración, no tiene menos. Y en cambio el Paraloid sí. Entonces aquí estamos viendo que puede ser algo de que también esa hidroxiapatita se puede quedar también en la superficie. Lo probamos también un poco más con una indentación por scratching y vemos que sí que hay algo de resistencia, pero bueno, habría que estudiarlo un poco más. Entonces, así un poco para resumir, pues eso, yo que soy conservadora restauradora he hecho una investigación sobre la consolidación de hueso, he podido caracterizar el estado de conservación, la capacidad de penetración y las propiedades mecánicas. Y de todo esto, pues bueno, hemos dicho, más o menos os he descrito qué diagnosis tengo de mi hueso. Creo que el método de aplicación puede mejorar, por ejemplo, con resinas como el Paraloid. Habría que explorar nanopartículas que tuviesen tamaños más pequeños, como puede ser el Calosil, que es comercial y que podría aplicarse. El diamonio podría quedar en superficie, o sea, el diamonio que se transforma en hidroxiapatita, y luego las resistencias habría que también, o sea, la resistencia a la deformación con la microindentación habría que estudiarlo un poco más, aunque hemos estado viendo que la mayoría hay un aumento porque se quedan en superficie, consolidantes como el NanoRestore o la hidroxiapatita. Y idealmente sería bastante interesante poder explorar vías que nos permitan evaluar la resistencia de todo el volumen de ese hueso, porque al final es lo que necesitamos para trabajos como el levantamiento o esa manipulación de la investigación, que es lo que os he estado comentando. Y nada, muchas gracias por vuestra atención.
Muchas gracias, Andrea. ¿Alguna pregunta en la sala? Gracias. Velocidad de propagación de ultrasonidos. La he planteado, pero no he podido porque mis muestras son muy chiquititas y con los equipos que he estado trabajando, por ejemplo, el de Dr. Sassoni, y luego también he estado hablando con Ainara Zornoza y esto, tengo un problema del tamaño de muestra para los ultrasonidos, como que la propagación no se completaría debido al grosor que tengo de mis muestras. Es que, claro, las muestras que tengo que utilizar son muy, muy pequeñas. ¿Pero del orden de cuánto? Pues de 0,5. Muy pequeña. Y luego también, o sea que esto lo he puesto así un poco, pero obviamente estoy intentando ver, sí que ahora tengo que, a ver cómo se dice, bueno, que he obtenido unos datos de three-point bending, porque por ejemplo en las facultades de odontología sí que hacen muestras muy pequeñas de dientes de esmalte y hacen un three-point bending muy, muy chiquitito, que esto podría solucionarme, ¿no? Un poco de hacer por lo menos la comparación entre la resistencia de propiedades mecánicas superficiales y luego también la de qué implica eso a nivel de todo el volumen, que es al final lo que me gustaría. Vale, y una segunda pregunta ¿solo has medido el rango de poros por simetría de mercurio, ¿no? O sea, sí, intentamos y bueno, ahí, o sea, los previos es con absorción de agua, la normal, o sea, tanto por goteo como capilaridad, intenté hacer todo eso, pero no obtenía unos resultados óptimos para evaluar entre consolidantes. Había tanta desviación estándar que no podía compararlo. Yo me refiero a que sería interesante medir la porosidad accesible al agua, porque luego al final estás manejando líquidos o semilíquidos. Sí, pero que eso lo intenté, o sea, lo intentamos, pero que la desviación estándar, o sea, con los métodos de absorción, es que es muy, muy grande y no me permite comparar entre tipos de consolidantes. Esto es lo primero que hice porque al final es también como lo más útil también para cualquier persona podría hacerlo, porque la porosimetría de mercurio ya entiendo que es difícil, pero es verdad que es la única que me permite comparar entre otros resultados porque están publicados. Vale, también se está explorando la del nitrógeno, que eso me permitiría también ver porosidades mucho más pequeñas y no es tan destructiva ni tan tóxica como el mercurio. Pero bueno, es verdad que esta es la que más puedo comparar con otro tipo de huesos. Muchas gracias. Gracias a ti. Teresa Palomar, creo que la conoces. Bueno, lo mío es una pregunta un poco tonta, pero es que no me ha quedado muy claro. ¿Es consolidación la que pretendes es evaluarla in situ para sacar el hueso y llevártela al laboratorio o para guardarlo? No, de momento me he querido centrar solamente en laboratorio. O sea, tenemos como, que claro, no lo explico, pero bueno, tenemos la fase de descubrimiento, que eso requiere unos determinados tipos de características, ¿no? Por ejemplo, el consolidante tiene que ser súper rápido, que justo me ha gustado oírlo antes, porque tiene que ser muy rápido para que, bueno, pues las campañas de excavación son un mes, entonces no podemos estar más. Pero luego, por ejemplo, en el laboratorio sí que te permite más tiempo, por eso propongo, ¿no? Propones nanorestor, propongo... el diamonio para hidroxiapatita son solo 24 horas, pero bueno, algo que me permita un poco más de extensión, porque si no ya... No, esto ya es como, claro, para sacarlo es como todo de urgencia y luego ya en el laboratorio es para la manipulación de la investigación, o sea, para que lo puedan mover y estudiarlo. Vale, gracias. Muchas gracias, muy interesante.